durante 2 años, había aprendido español con libros y creía que conocía bien el idioma. Podía explicar la diferencia entre varios tiempos del pasado. Sabía escribir una carta formal, describir una fotografía y contar mis últimas vacaciones. En mi apartamento, cada ejercicio tenía una respuesta clara al final del manual. Después llegué a España y nadie hablaba como en mis libros. El primer hombre que se dirigió a mí pronunció una frase muy sencilla. Sin embargo, no entendí absolutamente nada. En aquel instante, frente a la estación de Valencia Joaquín Sorolla, todas mis certezas desaparecieron. Me llamo Adrián, tenía 32 años cuando ocurrió esta historia y venía de Rumanía. Trabajaba como delineante técnico para una empresa especializada en la rehabilitación energética de edificios. Desde hacía varios años, soñaba con participar en un gran proyecto internacional. Una mañana de enero, mi director me había ofrecido una misión de 6 meses en Valencia. Nuestra empresa colaboraba con un estudio español para convertir una antigua escuela en viviendas sociales. Debíamos preparar los planos, seguir las obras y comunicarnos con los profesionales locales. Mi director sabía que yo estudiaba español desde hacía 2 años. Por eso, hizo una pregunta que en aquel momento parecía casi innecesaria. Me preguntó, Adrián, ¿podrás trabajar en español con el equipo de allí? Contesté que sí antes de que terminara la frase. Aquella respuesta rápida cambió los 6 meses siguientes de mi vida. En esa época, mi español existía principalmente entre 4 paredes. Los martes y los jueves por la tarde, asistía a clase en un centro cultural de Bucarest. Nuestra profesora, la señora Ionescu, hablaba despacio y pronunciaba todas las sílabas. Cuando escuchábamos un diálogo, los personajes pedían tranquilamente un café o reservaban una habitación. Esperaban con educación hasta que la otra persona terminaba de hablar. Nunca cambiaban de idea en mitad de una explicación. Tampoco se reían mientras hablaban. Sobre todo, casi nunca usaban esas palabras rápidas que llenan las conversaciones reales. Yo resolvía correctamente todos los ejercicios. Unas semanas antes de viajar, incluso había obtenido un 82% en una prueba B1. Ese resultado se convirtió en una prueba de que estaba preparado. Se lo enseñé a mi hermana, a mis compañeros y hasta a mi padre. Mi padre, que había trabajado toda su vida como electricista, estaba muy orgulloso de mí. Me regaló un pequeño metro plegable que él había usado durante 30 años. En la madera gastada, escribió mis iniciales con un bolígrafo negro. Me dijo, los planos son importantes, pero en una obra siempre debes comprobar la realidad. En aquel momento, pensé que solo hablaba de edificios. La noche anterior al viaje, guardé 3 manuales en la maleta. También preparé un cuaderno con frases clasificadas por situaciones. Una página trataba sobre transportes, otra sobre compras y otra sobre reuniones profesionales. Había subrayado expresiones como, quisiera añadir una precisión, y, ¿podría formular su pregunta de otra manera?
Las frases eran correctas, elegantes y completamente inútiles cuando conocí al conductor frente a la estación. Llegué a Valencia un domingo de febrero por la tarde. Llovía un poco y un viento húmedo entraba por debajo de mi abrigo. Después de 8 horas de viaje, solo quería llegar al estudio alquilado por mi empresa. Un conductor me esperaba junto a la salida con mi nombre escrito en su teléfono. Me presenté con mi mejor sonrisa y la frase que había practicado muchas veces. Dije: «Buenos días, señor, soy Adrián Popescu y me alegro mucho de conocerle». Tomó mi maleta y respondió algo parecido a esto: «Perfecto, tiramos para Ruzafa, ¿verdad?». Reconocí el nombre de mi barrio, pero el resto sonó como una palabra larguísima. Me quedé quieto bajo la lluvia, con una sonrisa que empezaba a dolerme. El conductor repitió la pregunta más deprisa, como si la velocidad pudiera ayudarme. Busqué en mi memoria la frase preparada para pedir una explicación. Por desgracia, el estrés había cerrado todas las puertas de mi cerebro. Me limité a responder: «Sí, yo tiro en el barrio». Me miró durante un segundo y después se rió con amabilidad. Colocó mi maleta en el maletero y me indicó que subiera. Durante el trayecto, intentó iniciar una conversación varias veces. Me habló de la lluvia, de unas obras en la avenida y de un partido de fútbol. Yo entendía los nombres, algunos verbos y casi ninguna relación entre ellos. Cada vez que hacía una pausa, yo decía: «De acuerdo», con mucha seriedad. En un semáforo, me preguntó si ya conocía Valencia. Solo distinguí las palabras Valencia y conocías, pero pensé inmediatamente en la paella valenciana. Respondí que no sabía cocinarla, aunque me gustaba mucho el arroz. El silencio duró hasta el siguiente semáforo. Entonces, el conductor empezó a reír y explicó la pregunta con varios gestos. Sentí que la cara me ardía. Mi primera conversación en España había convertido una ciudad entera en un plato de arroz. Al llegar, el hombre no se burló de mí. Habló más despacio y me deseó una buena estancia. Antes de marcharse, añadió: «No te rayes, al principio nos pasa a todos». Una vez más, no entendí la frase. En mi cuaderno, escribí los sonidos como pude: «No te rayes, nos pasa a todos». El estudio estaba en la 4ª planta de un edificio antiguo sin ascensor. La propietaria, la señora Benavent, me esperaba delante de la puerta. Tenía unos 60 años, gafas rojas y una energía impresionante. Antes de que pudiera dejar la maleta, ya había comenzado a revisar el piso. Abría los armarios, probaba los grifos y comentaba cada pequeña marca de las paredes. Yo caminaba detrás de ella con un bolígrafo, intentando reconocer las palabras importantes. En mis libros, alquilar un piso consistía en preguntar el precio y firmar un contrato. La señora Benavent hablaba de fianza, gastos, contador, termo y vecinos de abajo. Todas esas palabras pertenecían al español, pero no al mío.
Me enseñó una llave pequeña debajo del fregadero y dio una larga explicación. Solo entendí, problema, agua, y, cerrar. Por eso, cerré inmediatamente la llave. 2 minutos después, la señora Benavent quiso enseñarme la ducha. No salió ni una gota del grifo. Miró la ducha, luego el fregadero y finalmente mi mano, todavía apoyada en la llave. Me preguntó por qué había cortado el agua. Respondí con orgullo, porque usted ha dicho problema, agua y cerrar. Ella escondió una sonrisa y volvió a abrir la llave. Su explicación significaba que debía cerrarla solamente si había una fuga. Terminamos la revisión del piso con más gestos que palabras. Antes de marcharse, me dio su número y el del portero. Dijo, si pasa cualquier cosa, me das un toque. Miré mis manos porque pensé que esperaba algún tipo de toque físico. Ella comprendió mi confusión y aclaró, me llamas si tienes algún problema. Esa versión se parecía por fin al español de mi manual. Después de su partida, me senté en la cama entre las maletas. La lluvia golpeaba la ventana y los ruidos del edificio atravesaban las paredes. En el piso vecino, 2 personas hablaban muy deprisa mientras se reían. Ni siquiera podía reconocer cuando terminaba una frase. Abrí mi manual por una lección titulada, Bienvenido a tu nueva vivienda. El diálogo empezaba con una mujer que decía claramente, Buenos días, quisiera alquilar este piso. Cerré el libro casi de inmediato. Por primera vez, aquel manual parecía pertenecer a un mundo que no existía. A la mañana siguiente, debía conocer a mi nuevo equipo. Me desperté 2 horas antes de tiempo, con una fuerte presión en el pecho. Repetí mi presentación frente al espejo del cuarto de baño. Podía explicar mi experiencia, mis responsabilidades y mis objetivos con bastante precisión. Mientras nadie me interrumpiera, mi español parecía sólido. El estudio de arquitectura ocupaba un antiguo taller cerca del jardín del Turia. Las paredes estaban cubiertas de planos, fotografías y muestras de materiales. Mi responsable española se llamaba Clara Morales. Era arquitecta, tenía 39 años y hablaba un inglés excelente. Me recibió con mucha amabilidad, pero respetó mi deseo de trabajar en español. Me presentó a Tomás, el ingeniero, Laura, la jefa de obra, y Samir, el responsable de costes. Cada uno me estrechó la mano y añadió una frase amable. Las 3 frases se mezclaron dentro de mi cabeza. Respondí, encantado, a todos, incluso cuando Samir preguntó si había encontrado fácilmente la oficina. Nadie comentó mi error. Su amabilidad me tranquilizó durante unos 3 minutos. Después, Clara anunció, nos ponemos al día un momento antes de meternos en faena, así vamos todos a una. Conocía cada palabra por separado, pero la frase completa me parecía misteriosa. Me pregunté dónde debíamos meternos y por qué todos teníamos que convertirnos en una sola persona. Los demás ya caminaban hacia una mesa redonda.
lo seguí en silencio, apretando mi cuaderno contra el pecho. La reunión comenzó en un español que no se parecía a ninguna grabación educativa. Tomás se comía la mitad de las palabras cuando hablaba. Laura utilizaba expresiones de obra que yo nunca había visto. Samir empezaba una idea, la abandonaba y continuaba con otra diferente. Clara decía, o sea, tantas veces que pensé que era un término técnico del proyecto. Yo intentaba apuntar cada palabra desconocida. Después de 10 minutos, la página estaba llena de preguntas y yo había perdido la conversación. Entonces, Clara se volvió hacia mí. Me preguntó si las nuevas dimensiones coincidían con las medidas enviadas el viernes. Yo había estudiado ese documento con mucho cuidado antes de viajar. Conocía perfectamente la respuesta. Sin embargo, mi cerebro todavía trabajaba con una frase pronunciada 2 minutos antes. Escuché, viernes, dimensiones, y, coincidían, pero no comprendí cómo se relacionaban. Entonces, usé una estrategia que solía ayudarme durante los exámenes. Repetí una parte de la pregunta para ganar tiempo. Dije, sí, el viernes es una dimensión que coincide. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Clara formuló la pregunta en inglés y habló despacio. Esta vez, respondí correctamente de inmediato. Tomás confirmó mi análisis y la reunión continuó. Nadie me había humillado, pero yo me sentía profundamente humillado. Me habían elegido para aquella misión en parte gracias a mi español. Después de menos de una hora, mi responsable había cambiado de idioma para obtener una respuesta sencilla. Al mediodía, el equipo me propuso comer en un restaurante cercano. Yo habría preferido quedarme solo, pero rechazar la invitación el primer día parecía descortés. Nos sentamos alrededor de una mesa estrecha cerca de la cocina. La camarera recitó el menú del día sin respirar. Entendí que había pollo, algo con verduras y un pescado cuyo nombre no conocía. Cuando preguntó qué iba a tomar, elegí la única palabra que había oído claramente. Respondí, voy a tomar el día, por favor. Laura sonrió y explicó que probablemente quería el menú del día. Lo confirmé con una dignidad que ya era muy frágil. Durante la comida, mis compañeros hablaron de sus fines de semana, una serie y un vecino ruidoso. Se interrumpían, hacían bromas y cambiaban de tema sin avisar. Yo observaba cada cara como un espectador ante un partido demasiado rápido. Cuando todos reían, yo reía un segundo más tarde. Tomás me preguntó si todo estaba bien y respondí que el pollo era muy profesional. Parpadeó varias veces hasta comprender que quería decir que estaba bueno. El nuevo error hizo reír a toda la mesa, conmigo incluido. La risa era amistosa, pero aumentó un miedo que ya sentía. ¿Y si mis compañeros descubrían que mi nivel B1 solo existía sobre el papel? Por la tarde, regresé caminando para evitar otra conversación con un conductor.
Crucé el puente mientras miraba las luces repartidas por el antiguo cauce del Turia. Valencia era hermosa, viva y completamente inaccesible detrás de su ruido. Pensé en mi padre, en su metro plegable y en su confianza. También pensé en mi director, que esperaba que representara a nuestra empresa en español. En el estudio, saqué el examen donde había obtenido un 82%. Las preguntas todavía parecían fáciles. Seguía siendo capaz de leer los textos y escoger las respuestas correctas. El problema no era que no hubiera aprendido nada. El problema era que había aprendido un idioma inmóvil. En la vida real, las frases se movían, cambiaban de dirección y desaparecían antes de poder analizarlas. Esa noche, envié un mensaje de voz a mi hermana Elena. Le conté lo del conductor, la llave del agua, la reunión y el pollo profesional. Ella se rió y después preguntó si me arrepentía de haber viajado. Quise responder que no, pero mi voz se detuvo. Finalmente, admití que no sabía si podría quedarme 6 meses. Elena me recordó las primeras obras de nuestro padre. Él volvía a casa cubierto de polvo y con problemas que ningún manual había previsto. Sin embargo, regresaba al día siguiente y comprobaba la realidad. Mi hermana dijo, quizá tu español también sea una obra. Esa frase me acompañó durante toda la semana. El martes por la mañana, decidí empezar con una situación considerada fácil en todos los manuales. Entré en una panadería situada en la esquina de mi calle. Un olor a mantequilla caliente llenaba el pequeño local. 3 clientes esperaban detrás de mí y una dependienta colocaba barras de pan en un estante. Había preparado mi pedido durante 5 minutos frente al escaparate. Cuando llegó mi turno, pedí una barra y 2 croissants con una pronunciación muy cuidada. La dependienta me entendió a la primera. Esa pequeña victoria relajó inmediatamente mis hombros. Entonces, preguntó, ¿te pongo algo más? Yo entendía las palabras, pero no sabía dónde quería poner las cosas. Por eso, respondí que ya llevaba una bolsa. Ella esperó una respuesta diferente. Yo esperé que anunciara el precio. Los 3 clientes esperaron que nuestra conversación volviera a avanzar. Tras unos segundos, la mujer preguntó claramente si quería comprar otra cosa. Por fin comprendí que su primera pregunta significaba exactamente eso. Respondí que no, pero ella ya había preguntado si prefería el pan más hecho. Solo reconocí la palabra, hecho. En medio del pánico, declaré que el pan no tenía que hacer nada. La dependienta levantó las cejas y me enseñó una barra clara y otra muy tostada. Elegí la más cercana sin escuchar el resto de la explicación. Al salir, llevaba exactamente los productos que quería. Sin embargo, sentía que acababa de superar un examen oral ante un tribunal impaciente. En la acera, abrí el cuaderno y apunté cada pregunta. No conocía la ortografía exacta, así que escribí los sonidos que recordaba.
Una mujer mayor que salía de la panadería observó mis esfuerzos. Me preguntó si estaba aprendiendo español. Su voz sonaba clara y natural y la entendí inmediatamente. Le conté brevemente mi problema con la pregunta, ¿te pongo algo más? Me explicó la expresión y añadió que la dependienta la decía quizás 100 veces al día. Antes de marcharse, me aconsejó escuchar frases completas en vez de traducir palabra por palabra. La idea parecía sencilla, aunque yo todavía no sabía cómo aplicarla. En la oficina, me esperaba otra confusión. Tomás había escrito en nuestro grupo, paso como un rayo, guardadme un café. Busqué la palabra rayo en el diccionario. La definición hablaba de una descarga eléctrica durante una tormenta. Por eso, cerré la ventana cercana a su mesa y aparté los planos del cristal. Cuando llegó Tomás, el cielo estaba tranquilo y alguien le había guardado un café. Preguntó por qué la sala estaba tan calurosa. Le enseñé su mensaje y la definición del diccionario. Se rió y explicó que, pasar como un rayo, significaba hacer una visita muy rápida. Añadió otras expresiones parecidas, pero le pedí que se detuviera después de la tercera. Mi cuaderno ya estaba lleno de rayos, faenas y personas convertidas en una sola. Por la tarde, preparamos nuestra primera visita a la obra. La antigua escuela estaba en un barrio de Valencia, detrás de una fila de plátanos. El edificio tenía grandes ventanas, pasillos oscuros y un patio cubierto de hierbas. El lugar me gustó inmediatamente porque los muros y las medidas hablaban un lenguaje comprensible. Con un plano delante, recuperaba una parte de mi confianza. El jefe de obra, el señor Rosell, nos recibió cerca de la entrada. Tenía una voz grave, un casco cubierto de polvo y una forma muy rápida de hablar. Laura le explicó cuál sería mi función dentro del proyecto. Me estrechó la mano y dijo, no nos vamos a engañar, aquí hay mucha tela que cortar. Miré alrededor para encontrar la tela mencionada. Laura notó mi movimiento y susurró que aquello significaba que quedaba mucho trabajo. Durante la visita, el señor Rosell señalaba muros, conductos y aberturas con un lápiz. Yo comprendía los elementos técnicos, pero sus conclusiones seguían siendo misteriosas. Decía que una solución no entraba, otra estaba muy justa y debíamos darle una vuelta. En mis informes, cada problema tenía un nombre preciso y cada decisión una explicación completa. En aquella obra, 5 palabras, un gesto y una mirada solían ser suficientes para los demás. En un momento determinado, el señor Rosell gritó, «¡Ojo, que están trabajando arriba!». Escuché, «¡Ojo!», y pensé que había visto un agujero redondo en el techo. Levanté la cabeza para buscarlo. Laura me apartó justo antes de que un trabajador moviera una tabla larga sobre el paso. Me explicó que, ojo, también servía para avisar de un peligro. Finalmente, nadie resultó herido, pero mi error me dejó muy preocupado. No entender una broma durante la comida era incómodo.
No entender un aviso en una obra podía ser peligroso. Pasé el resto de la visita cerca de Laura y observé cada uno de sus movimientos. Durante el regreso, se sentó a mi lado en el coche. Me preguntó desde cuándo estudiaba español. Cuando respondí 2 años, añadí rápidamente que comprendía mejor los textos. No mostró sorpresa ni me juzgó. Me contó su primera misión profesional en Italia, 5 años antes. Había estudiado italiano en la universidad y también pensaba que estaba preparada. El primer día, un albañil explicó un problema del tejado y ella creyó que hablaba de su primo. Durante varias semanas, había sentido miedo cada vez que sonaba el teléfono. Su historia se parecía tanto a la mía que por fin pude respirar con normalidad. Le pregunté cómo había conseguido mejorar. Respondió: dejé de coleccionar palabras y empecé a coleccionar situaciones. Aquella frase marcó el verdadero principio de mi aprendizaje en España. El miércoles, Clara me propuso una reunión individual. La invitación me preocupó durante toda la mañana. Pensé que informaría a mi director de que mi español era insuficiente. Cuando entré en su despacho, había colocado mi informe técnico sobre la mesa. Primero, dijo que mi trabajo con los planos era preciso y muy útil. Después, reconoció que mi comunicación oral todavía necesitaba bastante trabajo. No intentaba tranquilizarme con cumplidos vacíos. Explicó las posibles consecuencias de un malentendido sobre los plazos, los costes o la seguridad. Sus palabras eran serias, pero su tono se mantuvo tranquilo. Confesé que tenía miedo de haber engañado a todos con mi resultado B1. Clara negó con la cabeza. Me dijo: tu prueba demuestra lo que sabes hacer en unas condiciones, pero no en todas. Comparó mi español con un conductor que conocía las normas, pero no tenía experiencia en una gran ciudad. Las reglas no eran falsas, aunque el tráfico real exigía reflejos diferentes. Me propuso un acuerdo para las semanas siguientes. Durante las reuniones técnicas, yo debía repetir cada decisión con mis propias palabras. Si no estaba seguro, tenía que pedir una confirmación inmediatamente. El equipo evitaría pasar automáticamente al inglés, excepto en una emergencia. Por mi parte, debía aceptar que parecería lento durante algún tiempo. Esta última condición era la más difícil. Yo quería que mis compañeros vieran a un profesional competente, no a un estudiante inseguro. Sin embargo, mis intentos por esconder las dudas creaban exactamente los errores que temía. Acepté el acuerdo. Después de la conversación, Laura me ayudó a convertir otro cuaderno en una herramienta de trabajo. En la primera página, dibujó 3 columnas. La primera se llamaba La situación. La segunda se llamaba La frase completa. La tercera se llamaba Lo que la persona quiere decir de verdad. Laura me prohibió llenar páginas enteras con palabras aisladas. Para cada expresión, debía anotar dónde la había oído, quién hablaba y qué ocurrió después.
Así, nos ponemos al día, se convirtió en una propuesta para compartir información reciente. Paso como un rayo, se convirtió en el anuncio de una visita rápida. Ojo, se convirtió en una advertencia que exigía atención inmediata. Laura también me dio una regla sencilla. Debía reutilizar cada frase útil antes de que pasaran 24 horas. Según ella, una expresión seguía siendo extranjera mientras viviera solamente en mi cuaderno. Se convertía en mía cuando la utilizaba para conseguir algo real. Esa misma tarde, empecé con la palabra vale. La había escuchado muchas veces en la oficina. Al principio, pensaba en un vale de compra cada vez que alguien la pronunciaba. Finalmente, entendí que casi siempre significaba que la persona estaba de acuerdo. La señora Benavent me escribió para preguntar si el termo funcionaba bien. Respondí, sí, todo funciona perfectamente, gracias, y nos vemos el viernes, ¿vale? Respondió con un pulgar hacia arriba. Aquella conversación diminuta me produjo una satisfacción enorme. Al día siguiente, probé otra frase en la panadería. Después de hacer mi pedido, escuché, te pongo algo más, sin sentir pánico. Respondí, nada más, gracias. La dependienta anunció el precio y la cola siguió avanzando. Nadie aplaudió, por supuesto. Sin embargo, al salir, sentí deseos de llamar a toda mi familia. Una frase que me había bloqueado 2 días antes ya empezaba a resultar automática. Comprendí que el progreso verdadero podía ser invisible para los demás. A veces, se escondía en 3 segundos normales que ya no daban miedo. Durante los días siguientes, seguí un programa muy diferente de mis antiguas revisiones. Por la mañana, escuchaba 10 minutos de una emisora local mientras preparaba el café. No intentaba comprender toda la información. Elegía una frase cuyo sentido estuviera claro gracias al contexto. En el autobús, la repetía en voz baja hasta encontrar su ritmo. En la oficina, buscaba una oportunidad natural para utilizarla. Por la noche, contaba mi jornada en voz alta sin escribir antes el texto. Al principio, aquellos resúmenes estaban llenos de pausas. Repetía algunas frases 4 o 5 veces. A veces, dejaba una palabra rumana en mitad de una idea española. Sin embargo, nadie me escuchaba, así que no tenía que proteger mi imagen. También me obligué a hacer una pregunta durante cada comida con el equipo. No debía ser una pregunta complicada. Pedía un consejo sobre Valencia, una película interesante o una costumbre de la oficina. Después, mi único objetivo consistía en escuchar la respuesta hasta el final. El primer día, pregunté a Samir qué barrio prefería. Habló durante 2 minutos sobre el Carmen, sus calles estrechas y el ambiente nocturno. Solo comprendí aproximadamente la mitad, pero reconocí varios grupos de palabras. Cuando terminó, repetí la idea principal con mis propias palabras. Él la confirmó y corrigió un detalle sobre la plaza que había mencionado.
Por primera vez, una conversación rápida no me había dejado completamente fuera. No había comprendido todo el camino, pero había llegado al destino correcto. El viernes, celebramos nuestra primera reunión siguiendo el acuerdo de Clara. El equipo debía decidir si un conducto técnico podía atravesar un antiguo armario. Tomás presentó dos posibilidades y Laura explicó las limitaciones de la obra. Mi viejo reflejo me empujaba a apuntar todos los términos desconocidos. Esta vez, dejé el bolígrafo y observé el plano mientras hablaban. Reconocí las frases que se repetían y los gestos relacionados. Al final, Clara me pidió que resumiera la decisión. Mi corazón se aceleró, pero no inventé una respuesta para parecer rápido. Dije que mantendríamos la primera solución si comprobábamos una medida el lunes. Tomás respondió, eso es, clavado. Entendí el sentido general gracias a su sonrisa, aunque aquel uso de clavado era nuevo. Le pregunté qué añadía exactamente esa palabra. Explicó qué significaba, exactamente, en aquella situación. La anoté junto al plano del armario y la fecha de la reunión. El lunes siguiente, la medida coincidió exactamente con nuestros cálculos. Miré a Tomás y anuncié, clavado. Levantó su metro como señal de victoria. Todos rieron, pero esta vez yo también lo hice a tiempo. Mi primera etapa terminó con aquella pequeña victoria. El sábado por la mañana, fui al mercado central por consejo de Samir. Los vendedores anunciaban precios, los clientes conversaban y los carros cruzaban los pasillos. Aquella multitud sonora habría sido una pesadilla 6 días antes. Todavía resultaba difícil, pero ahora yo tenía una tarea limitada. Quería comprar naranjas, queso y tomate sin preparar ninguna frase. En el primer puesto, el vendedor preguntó cuántas naranjas quería. Respondí, 6, y después preguntó si las prefería firmes o maduras. No conocía la palabra, maduras, en aquel contexto. En vez de escoger al azar, pedí una explicación. El vendedor tomó 2 naranjas y me enseñó la diferencia. Elegí las más firmes porque quería guardarlas durante toda la semana. Nuestro intercambio duró menos de 1 minuto. Contenía una pregunta inesperada, una palabra desconocida y una solución obtenida completamente en español. Guardé las naranjas como si hubiera ganado algo más importante que un examen. En el puesto de quesos, una vendedora me ofreció un trozo para probarlo. Explicó su origen y cuánto tiempo había madurado aquel queso. No comprendí todos los detalles, pero entendí que hablaba de una granja familiar. Le pregunté desde cuándo producía queso su familia. Ella representaba la 4ª generación. Pareció contenta por mi curiosidad y contó una breve historia sobre su abuelo. Me marqué con un queso más caro de lo previsto y otra expresión en el cuaderno. De camino a casa, me detuve en una horchatería. La camarera preguntó si quería tomar la bebida allí o llevarla. Aquella pregunta aparecía exactamente en mi primer manual.
Sin embargo, la pronunció tan deprisa que tardé un segundo en reconocerla. Ese segundo ya no me pareció vergonzoso. Respondí, aquí, y me senté cerca de la ventana. Mientras observaba la calle, comprendí que mis libros no me habían traicionado. Me habían dado materiales sólidos, pero no podían construir solos una voz viva. Ahora debía unir esos materiales con caras, lugares y consecuencias. Todavía estaba muy lejos de hablar con facilidad. Sin embargo, por primera vez desde mi llegada, ya no quería volver a casa. El domingo, Samir me invitó a comer una paella con varios amigos suyos. La comida tendría lugar en una casa pequeña cerca del barrio del Cabanyal. Mi primera reacción fue buscar una excusa porque una mesa llena de españoles me asustaba. En la oficina, al menos, los planos me ayudaban a seguir las conversaciones. Durante una comida, los temas podían cambiar sin dejar ninguna señal visible. Sin embargo, recordé mi promesa de coleccionar situaciones y acepté la invitación. Cuando llegué, 6 personas preparaban platos, cortaban verduras y discutían sobre la cantidad de arroz. Todos me recibieron con amabilidad y empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo. Durante los primeros minutos, volví a sentirme como en mi primer almuerzo profesional. Sonreía, asentía y esperaba que alguien pronunciara una frase conocida. Entonces, una mujer comentó que el fuego de la paella les traía de cabeza. No entendí la expresión, pero observé que todos miraban el quemador con preocupación. Pregunté si aquello significaba que el fuego estaba causando muchos problemas. La mujer confirmó mi interpretación y explicó el origen de la frase. Anoté la situación mentalmente sin sacar el cuaderno delante de toda la mesa. Después, Samir me pidió que sostuviera una bandeja mientras él movía varias sillas. Un amigo dijo, déjala ahí mismo, que luego ya veremos. En mis antiguos ejercicios, ya veremos, siempre indicaba una decisión futura bastante clara. Allí comprendí por el tono que nadie había decidido todavía dónde colocar la bandeja. La dejé sobre una mesa libre y pregunté si aquel lugar servía de momento. El hombre respondió, perfecto, y siguió moviendo sillas. Durante la comida, no intenté seguir todas las conversaciones a la vez. Elegía una voz, escuchaba hasta encontrar la idea principal y después cambiaba de persona. Cuando perdía un detalle, evitaba reconstruirlo durante los 5 minutos siguientes. Me concentraba en la frase que estaba ocurriendo en ese instante. Esa decisión me permitió entender una historia sobre un tren cancelado y otra sobre una boda lluviosa. No capté todos los chistes, pero ya no reía solamente porque los demás reían. En un momento, conté mi confusión con el conductor y la paella valenciana. La mesa entera se rió y esta vez yo controlaba el momento exacto de la risa. Uno de los amigos preguntó qué pensaba de la paella que acabábamos de comer. Respondí que estaba deliciosa y, después de una pausa, añadí que era muy profesional. Samir recordó mi error del primer día y casi dejó caer el vaso.
Los demás pidieron una explicación y conté también la historia del restaurante. Aquel error, que antes representaba mi vergüenza, se convirtió en una historia compartida. Después del postre, comenzó una larga sobremesa que duró casi 2 horas. Yo había aprendido la palabra, sobremesa, en un libro, pero nunca había vivido realmente su significado. No era solo el tiempo posterior a la comida. Era una conversación sin prisa, con café, interrupciones, recuerdos y nuevos temas que nacían solos. Al volver a casa, escribí 3 frases completas en mi cuaderno. También anoté algo que no era una expresión. Escribí que comprender una conversación no significaba controlar cada palabra pronunciada. Significaba conservar suficiente sentido para seguir presente y poder participar. Durante las 2 semanas siguientes, mis avances continuaron sin seguir nunca una línea recta. Algunas mañanas, comprendía una conversación completa dentro del autobús. Aquella misma tarde, una pregunta corriente de Tomás podía parecerme incomprensible. Descubrí que el cansancio, el ruido y el estrés cambiaban mucho mi nivel real. Cuando estaba descansado, las palabras formaban grupos familiares. Cuando estaba preocupado, volvían a ser una masa rápida y confusa. Aquella variación me desanimaba porque quería medir mi progreso como una nota estable. Laura me recordó que una conversación no era una prueba realizada en una sala silenciosa. Me aconsejó anotar también las condiciones de cada dificultad. Entonces, observé que entendía menos si varias personas hablaban o yo preparaba pronto mi respuesta. Mientras construía una frase perfecta en mi cabeza, dejaba de escuchar la frase siguiente. Por eso, adopté una nueva regla durante las reuniones. No preparaba mi respuesta hasta haber resumido mentalmente la idea principal de la otra persona. Mis respuestas eran a veces más cortas, pero por fin correspondían a la pregunta. Un jueves por la mañana, aquella confianza nueva recibió un golpe muy fuerte. Clara y Laura participaban en una reunión en el ayuntamiento. Tomás trabajaba desde casa y Samir había salido para revisar un presupuesto. Yo estaba solo en la oficina cuando llamó un proveedor de ventanas. La empresa debía entregar 24 marcos el lunes siguiente. Yo conocía bien el expediente y había participado en todos los intercambios escritos. Por eso, respondí al teléfono pensando que podría gestionar una conversación sencilla. El hombre era el señor Delgado. Hablaba con voz baja desde un taller lleno de ruido. Después de presentarse, explicó que una avería podía retrasar la entrega. Yo conocía el verbo retrasar, pero el mensaje siguiente se perdió entre las máquinas. Creí entender que proponía entregar una parte el lunes y el resto el martes. En realidad, estaba diciendo que ningún marco llegaría antes del jueves. Preguntó si ese retraso iba a dejarnos colgados. No conocía la expresión y su tono parecía exigir una respuesta rápida. En vez de pedir una confirmación, quise demostrar que podía gestionar la llamada. Respondí, no hay ningún problema, ya estamos colgados.
El señor Delgado pareció sorprendido y repitió que la entrega quedaba para el jueves. En ese preciso momento, un golpe metálico cubrió la palabra esencial. Solo escuché, entrega, y confirmé otra vez. Después de la llamada, escribí al equipo para anunciar 2 entregas, el lunes y el martes. Clara respondió que estaba contenta porque el proveedor había encontrado una solución. Durante varias horas, sentí un orgullo inmenso. Había realizado mi primera llamada profesional completamente en español. Al día siguiente, llegó un correo de confirmación. La fecha del jueves aparecía claramente en la primera línea. Esa fecha retrasaba la instalación e impedía que otro equipo comenzara a tiempo. El error no amenazaba todo el proyecto, pero podía costar un día de trabajo a varias personas. Leí el correo 3 veces, esperando que las palabras cambiaran. Después llamé a Clara y le expliqué exactamente lo ocurrido. Ella no levantó la voz. Su calma hizo que mi vergüenza resultara todavía más difícil de soportar. Clara contactó con el proveedor, cambió una intervención y encontró una solución provisional. Gracias a su rápida reacción, la obra solo perdió medio día. Cuando volvió a la oficina, preguntó por qué no había aplicado nuestra regla de reformulación. Yo no tenía ninguna justificación técnica. Simplemente reconocí que deseaba parecer capaz. Clara respondió, ser capaz no significa entenderlo todo, sino aclarar lo que no has entendido. Me pidió que escribiera aquella frase en la primera página del cuaderno. Durante el camino hacia el estudio, me sentí tan perdido como el día de mi llegada. Mis pequeñas victorias en el mercado y la panadería parecían de repente ridículas. Me preguntaba si mi progreso era solo una impresión agradable sin valor profesional. En la escalera del edificio, encontré a la señora Benavent con una caja de herramientas. Iba a un taller de reparación organizado en el centro vecinal. Me preguntó si podía ayudarla a llevar la caja. Acepté sin pensar porque no quería quedarme solo con mi vergüenza. El centro ocupaba un antiguo edificio municipal situado a 2 calles de mi casa. Unas 10 personas rodeaban varias mesas cubiertas de lámparas, tostadoras y radios. El funcionamiento del taller era sencillo. Los vecinos llevaban un objeto roto y los voluntarios intentaban repararlo con ellos. La señora Benavent me presentó a Fató, la coordinadora, y al señor Navarro, un carpintero jubilado. Cuando mencionó mi profesión, el señor Navarro me entregó una lámpara con el pie inestable. Quise explicar que dibujaba edificios y que no solía reparar lámparas. Él ya había colocado un destornillador delante de mí. Alrededor de aquella mesa, nadie conocía mi nota del examen B1. Nadie esperaba escuchar un discurso perfecto. Solo teníamos que observar un objeto, pedir una herramienta y explicar un gesto sencillo. Cuando desconocía el nombre de una pieza, la señalaba o describía su función. El señor Navarro decía la palabra correcta y me hacía repetirla en una frase completa.
Hablaba con un acento valenciano suave y utilizaba muchas expresiones informales. Sin embargo, cada frase estaba relacionada con una acción visible. Sujétame esto, significaba que debía mantener firme el pie de la lámpara. Ve con cuidado, significaba que tenía que apretar el tornillo con menos fuerza. Con esto debería bastar, significaba que nuestra solución parecía suficiente. En una hora, aprendí menos palabras que durante una lección de mi manual. Sin embargo, podía reutilizarlas porque mis gestos me ayudaban a recordarlas. Cuando la lámpara quedó recta, su propietaria aplaudió con una sonrisa. Le expliqué lo que habíamos hecho sin preparar antes mis frases. Ella planteó 2 preguntas inesperadas y respondí de forma sencilla pero clara. De camino a casa, la señora Benavent preguntó si volvería la semana siguiente. Dije que el taller me gustaba, aunque había tenido una semana difícil en el trabajo. Le conté la llamada y la entrega retrasada. Escuchó sin interrumpirme y después me habló de su hijo. Vivía en Alemania y había cometido varios errores profesionales mientras aprendía el idioma. Según ella, un error solo se volvía peligroso cuando una persona se negaba a mirarlo. Pensé en el consejo de mi padre sobre los planos y la realidad. Al día siguiente, llamé al señor Delgado con Clara a mi lado. Me disculpé sin intentar inventar ninguna excusa. Después, le pedí que repasara conmigo las fechas y las cantidades. Esta vez, repetí los datos con mis propias palabras. El señor Delgado no mostró ninguna impaciencia. Incluso propuso enviar 4 marcos el miércoles por la tarde para reducir el retraso. Tras la llamada, Clara confirmó que toda la información estaba clara. No me sentía orgulloso del error, pero sí de haberlo reparado en español. Mi cuaderno cambió después de aquel episodio. Junto a cada frase profesional, añadí una pregunta de seguridad. Para una fecha, decía, entonces, si resumo, ¿me confirma que será el jueves por la mañana? Para una cantidad, decía, ¿estamos hablando de 24 elementos en total? Para una decisión, decía, ¿cuál es la próxima acción y quién se encarga de hacerla? Las preguntas no eran elegantes, pero impedían que las dudas siguieran escondidas. Regresé al taller de reparación todos los martes por la tarde. La segunda semana, ayudé a Fató a reparar una estantería para los libros infantiles. La tercera semana, el señor Navarro y yo desmontamos una silla vieja. La cuarta semana, una cafetera complicada resistió todos nuestros esfuerzos. Aquellas tardes me ofrecían algo que mis clases no podían reproducir. La gente hablaba con naturalidad, varias conversaciones se cruzaban y nada seguía un guión. Aún así, los objetos siempre daban un contexto visible a las palabras. Poco a poco, mi oído dejó de exigir cada sílaba. Empezó a buscar la intención, el verbo principal y las consecuencias visibles. Esa capacidad comenzó a transformar también mis días de trabajo. En la obra, el señor Rosell ya no hablaba más despacio cuando se dirigía a mí.
Al principio, pensé que había perdido la paciencia. Laura señaló que hablaba normalmente porque ya me consideraba parte del equipo. Aún me costaba entender algunas frases cuando las máquinas estaban funcionando. Sin embargo, sabía preguntar, cuando dice que no entra, ¿se refiere al ancho o al plazo? Una pregunta precisa producía una respuesta más útil que un simple, no entiendo. 2 meses después de mi llegada, Clara me encargó una breve presentación para los futuros vecinos. Debíamos explicar cómo estarían aisladas las viviendas y cómo funcionaría la calefacción. Mi primera reacción fue proponer que Tomás hablara en mi lugar. Clara se negó con amabilidad. Me recordó que yo conocía aquella parte del proyecto mejor que cualquier otra persona del equipo. Esa noche, empecé a escribir un discurso perfecto lleno de palabras técnicas. Después de 2 páginas, reconocí mi antiguo método. Seguía preparando un idioma inmóvil que nadie podría interrumpir. Rompí las páginas y dibujé 3 esquemas sencillos. Debajo de cada dibujo, escribí una idea principal y 2 frases cortas. En el taller, pedí a Fatou y al señor Navarro que interpretaran a los vecinos. Se tomaron su papel muy en serio. Fatou me interrumpió para preguntar si las obras aumentarían el alquiler. El señor Navarro quiso saber quién pagaría una reparación después de la entrega. La señora Benavent hizo una pregunta larguísima sobre la humedad de los dormitorios. La primera simulación fue un desastre. Yo perdía el hilo cada vez que alguien levantaba la mano. En vez de escuchar la pregunta, buscaba desesperadamente en mi memoria el párrafo previsto. Fatou me aconsejó responder primero con una frase y añadir después un solo detalle. Repetimos la simulación 3 veces. Al final, nunca utilizaba exactamente las mismas palabras. Sin embargo, mi explicación resultaba más clara en cada intento. La presentación real tuvo lugar finalmente un jueves por la tarde en la antigua escuela. Unas 20 personas se sentaron frente a nuestros planos. Algunas conocían el edificio desde su infancia y desconfiaban un poco del proyecto. Cuando Clara me presentó, noté mis manos temblando mientras sostenían el metro de mi padre. Empecé demasiado deprisa y me detuve después de la segunda frase. Miré el primer esquema y volví a comenzar con palabras más sencillas. Expliqué que el aislamiento funcionaría como un abrigo alrededor del edificio. La comparación provocó varios gestos de comprensión entre el público. Una mujer de la primera fila preguntó si las ventanas permanecerían cerradas en verano. Yo nunca había preparado aquella pregunta exacta. Escuché hasta el final, reformulé su preocupación y mostré el sistema de apertura en el dibujo. Después, ella preguntó por el ruido de la ventilación. Esta vez, reconocí que no tenía la medida exacta. Prometí comprobarla y responder por escrito al día siguiente. Nadie interpretó mi falta de precisión como una señal de incompetencia. Al contrario, Clara apuntó la duda y la reunión continuó con normalidad. Después de 20 minutos,
Había respondido a 6 personas sin pasar al inglés. No había usado las frases más elegantes de mis manuales. Había dudado, corregido 2 palabras y pedido una aclaración concreta. Sin embargo, los vecinos entendieron el proyecto y recibieron respuestas honestas. Al final, la mujer de la primera fila me agradeció la claridad de los dibujos. Al día siguiente, pedí al fabricante los datos exactos sobre el ruido de la ventilación. Preparé una respuesta breve, añadí un esquema y se la envié a la mujer por correo. 2 horas después, ella contestó que ahora comprendía el sistema y se sentía más tranquila. Ese mensaje confirmó algo que la reunión me había enseñado. Una buena comunicación no exigía tener todas las respuestas en el primer segundo. Exigía escuchar la preocupación, reconocer los límites y cumplir después lo prometido. Guardé aquel correo junto a las primeras páginas llenas de sonidos mal escritos. No borré esas páginas, porque mostraban con honestidad el punto desde el que había empezado. Cada error conservado tenía ahora una segunda parte, la aclaración, el nuevo intento y el resultado. Mi cuaderno ya no era un registro de fracasos. Era el mapa visible de una capacidad que crecía precisamente gracias a ellos. En el pasillo, el señor Rossell me dio una pequeña palmada en el hombro. Declaró, ya ves, ahora hablas como nosotros. Yo sabía que aquel cumplido era exagerado. Sin embargo, había comprendido todas sus palabras a la primera. 3 meses más tarde, una mañana de julio me dio la prueba que esperaba sin saberlo. Clara participaba en una conferencia en Madrid y Laura visitaba otra obra. Yo estaba en la antigua escuela con el señor Rossell cuando llegó un camión 2 días antes. Transportaba todo el material aislante que esperábamos para aquella semana. El patio estaba ocupado por una máquina y el vehículo no alcanzaba la zona de almacenamiento. El conductor afirmaba que su horario no le permitía regresar otro día. El señor Rossell se negaba a dejar los palés fuera porque se acercaba una tormenta. Los 2 hombres hablaban alto, al mismo tiempo, con expresiones que yo nunca había apuntado. Unos meses antes, habría esperado que alguien pasara al inglés. Esta vez, no había nadie disponible para hacerlo. Pedí a los 2 hombres que me concedieran un minuto. Resumí sus problemas por separado y les pedí que confirmaran mi resumen. El conductor debía marcharse antes de las 11. El señor Rossell necesitaba un espacio cubierto y accesible para los trabajadores. Revisé el plano de la obra y observé un antiguo cobertizo detrás del edificio. La entrada era demasiado estrecha para el camión, pero podíamos mover los palés con una carretilla. Llamé a la empresa de alquiler que ya colaboraba con nosotros. La responsable hablaba deprisa, pero confirmé la hora, el precio y la duración del alquiler. Podía enviarnos una carretilla elevadora dentro de 30 minutos. Después, expliqué la solución al conductor y al señor Rossell. El conductor aceptó esperar si comenzábamos a descargar inmediatamente. El señor Rossell reorganizó a 2 trabajadores y liberó el paso hacia el cobertizo.
Durante 40 minutos, transmití información entre el conductor, los trabajadores y la empresa de alquiler. El ruido era intenso, las frases eran cortas y nadie hablaba como en un ejercicio. Sin embargo, yo comprendía lo que cada persona quería conseguir. Cuando una cantidad parecía dudosa, pedía que la repitieran. Cuando una instrucción podía tener dos sentidos, señalaba el lugar exacto. Todos los palés quedaron protegidos antes de que cayeran las primeras gotas. El conductor firmó el documento y preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en España. Cuando respondí 5 meses, pareció sorprendido. El señor Rosell se rió y dijo que ya lo entendía incluso cuando refunfuñaba a tope. La expresión no estaba en mi cuaderno, pero su sentido me pareció completamente claro. Clara me llamó por la tarde después de conocer el incidente. Le conté todo por orden, incluidas las decisiones, los costes y las confirmaciones. Me felicitó y después preguntó si había sentido miedo. Respondí que sentí miedo durante todo el primer minuto. Después, el problema se volvió más importante que mi acento. Aquella respuesta resumía la transformación de los últimos meses. No había esperado hasta sentirme perfectamente preparado. Había escuchado, comprobado y actuado a pesar de la incomodidad. Al final de mi misión, el proyecto respetaba el calendario revisado. Mi empresa me propuso prolongar mi estancia durante 3 meses más. Acepté, pero no solo por el valor profesional de la experiencia. Valencia ya no era una sucesión de sonidos rápidos detrás de un cristal. La ciudad contenía ahora a la dependienta, las bromas de Tomás y las herramientas del señor Navarro. También contenía las preguntas vecinales, los enfados del señor Rosell y los mensajes de la señora Benavent. Una semana antes de mi regreso previsto, una ingeniera portuguesa llamada Sofía se unió al equipo. Había estudiado español durante 3 años y poseía un excelente nivel escrito. Durante su primera comida, la camarera preguntó qué tomaría y Sofía respondió que tomaría una decisión pronto. Reconocí inmediatamente la sonrisa nerviosa que intentaba esconder. Más tarde, confesó que el español de España no se parecía al español aprendido en casa. Le enseñé mi cuaderno de situaciones, que ya estaba grueso y manchado de café. Le conté lo del conductor, el pollo profesional y la entrega del jueves. Ella se rió y sus hombros se relajaron. Le dije que no necesitaba tirar sus libros. Solo debía añadirles voces, lugares, errores y consecuencias reales. Esa noche, llamé a mi padre desde el patio de la antigua escuela. Le enseñé las ventanas instaladas y los muros casi terminados. Después, saqué su viejo metro plegable del bolsillo. Le recordé su frase sobre los planos y la realidad. Sonrió y preguntó qué había comprobado finalmente. Respondí que mis libros describían bien el idioma, pero no toda la vida que lo rodeaba. Los libros me enseñaron a construir frases sólidas. España me había enseñado a habitarlas con otras personas. Hoy, continuó leyendo,
estudiando y comprobando las palabras nuevas que encuentro. Ya no separo el español de los libros del español de la calle. Uno me aporta precisión y el otro me ofrece reflejos. Necesito ambos, como una obra necesita un plano y personas capaces de adaptarse. Si comprendes tus ejercicios pero pierdes la confianza ante hablantes nativos, tu esfuerzo no está perdido. Tus conocimientos ya existen, pero deben encontrarse con el ruido, los acentos y las sorpresas. Empieza por una situación bastante pequeña para poder repetirla mañana. Escucha la frase completa, observa su efecto y apunta el contexto. Reutilízala antes de que vuelva a ser una simple línea dentro de un cuaderno. Sobre todo, no escondas aquello que no has entendido. Pedir una confirmación no elimina tu capacidad. Al contrario, ese hábito transforma tus conocimientos en una comunicación segura. Llegué a España con 3 manuales, un certificado y demasiadas certezas. 6 meses después, mis manuales todavía estaban sobre el escritorio. Sin embargo, a su lado había un cuaderno lleno de mercados, reuniones, llamadas y rostros. Mi historia no terminó el día en que comprendí una conversación perfecta. Terminó cuando dejé de esperar esa perfección para participar plenamente en la vida que hablaba a mi alrededor. Desde entonces, cada intercambio inesperado me recuerda a aquella decisión sencilla y esencial. El cuaderno no contenía ninguna nota final. Contenía algo mucho más valioso, la prueba de que podía continuar aunque la respuesta no estuviera detrás de la página.